Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hola, Esta vez nos sumergimos en el mundo de la comunicación no violenta. me encanta. Lo haremos a través del libro, Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, Ajá, del Dr. Marshall B. Rosenberg. interesante. ¿Listos para descubrir cómo este libro puede ayudar a transformar la forma en que nos comunicamos y manejamos los conflictos? Claro que sí. Prepárense para un viaje fascinante. Este libro no solo te dará técnicas, Ajá. sino que te ayudará a comprender las raíces de la comunicación compasiva. Me intriga eso. No quiero solo un manual. Claro. Quiero entender la filosofía detrás. Sí, Y qué mejor manera que a través de la experiencia del propio autor. por supuesto. El libro menciona una experiencia de la infancia de Rosenberg que lo marcó profundamente. Si Rosenberg vivió en carne propia la violencia racial desde muy pequeño, imagínate, con solo 10 años. Wow. Su familia se mudó a un barrio de Detroit, donde al poco tiempo estalla un violento conflicto racial que dejó decenas de muertos. Qué impactante. No me sorprende que esa experiencia haya despertado en él un deseo tan fuerte de encontrar una forma de comunicación más pacífica. Exacto. Y esto se sumó el bullying que sufrió en la escuela por ser judío. Estas vivencias lo impulsaron a buscar una forma de comunicación que pudiera conectar con la humanidad de las personas, incluso en las situaciones más adversas. Y esa búsqueda lo llevó a desarrollar la comunicación no violenta o STIE. Esencialmente, ¿de qué se trata? La CNV se basa en la idea de que todos tenemos necesidades Ajá. y que cuando estas necesidades no se satisfacen, Sí, surgen la ira y el conflicto. ya veo. Lo interesante es que Rosenberg no se queda ahí, Ah. sino que propone un método para conectar con esas necesidades, tanto las propias como las de los demás, Ya. para construir puentes de comprensión y empatía. Entonces, la CNV no se trata solo de evitar la violencia física. Sino de cambiar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, que los demás, Exactamente. incluso en los pequeños detalles de la vida diaria. Exactamente. Y para ilustrar este punto, Rosenberg nos relata una historia realmente conmovedora sobre Etty Hillesum, una joven judía que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo recluida en un campo de concentración nazi. En un lugar como ese, es difícil imaginar que alguien pueda mantener la compasión. Lo sorprendente es que Etty lo hizo. Mm, En su diario escribió: Ajá. "No me asusto fácilmente porque sé que trato con seres humanos y debo esforzarme en comprender sus acciones". Imagínate, rodeada de horror. Elige enfocarse en la humanidad de sus captores. Eso es increíblemente inspirador. En lugar de demonizar a sus opresores, busco comprenderlos. Justamente. Y esa es la base de la CNV. Ajá. Mirar más allá de las acciones y las palabras para conectar con las necesidades humanas que subyacen en todo comportamiento. Esa capacidad de Etty de ver las necesidades incluso en sus captores es asombrosa. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra vida diaria empezar a aplicar esa misma visión? Claro. ¿Qué herramientas concretas nos propone Rosenberg? Rosenberg nos ofrece un proceso de 4 componentes que nos ayudan a comunicarnos de forma más consciente y compasiva. Me encanta. Veamos a lo práctico. Amo. ¿Cuáles son esos 4 componentes? El primero es la observación. Ajá. Se trata de describir lo que percibimos sin juicios ni evaluaciones, Mm, separando los hechos de nuestras interpretaciones. Eso suena a un reto, Sí. especialmente cuando estamos en medio de un conflicto. Claro, ¿Algún ejemplo concreto para que nuestros oyentes puedan visualizarlo mejor? claro. En lugar de decir, eres un desordenado, Ajá. podríamos decir, veo 2 calcetines sucios debajo de la mesa. ¿Ya? ¿Ves la diferencia? Sí. Describimos la realidad sin añadir juicios de valor. Entiendo, es mucho más objetivo y menos acusatorio. El segundo componente es la expresión de los sentimientos. Se trata de identificar y comunicar nuestras emociones, diferenciándolas de nuestros pensamientos o interpretaciones. En otras palabras, aprender a ponerle nombre a lo que sentimos sin disfrazarlo de pensamientos. Exactamente. Por ejemplo, en lugar de decir, siento que no te importo, Sí, podríamos decir, me siento triste y decepcionado. esa forma de expresar las emociones parece mucho más honesta y vulnerable. Sí. Y me imagino que al ser tan claros, la otra persona puede entender mejor lo que nos pasa. Sí, la honestidad emocional es clave en la CNV. Ajá. El tercer componente es la conexión con la necesidad. ¿A qué se refiere con necesidad? Se refiere a identificar la necesidad humana que subyace a nuestro sentimiento. Mm, Por ejemplo, si nos sentimos tristes y decepcionados porque alguien olvidó nuestro cumpleaños, ah, la necesidad detrás de esa emoción podría ser la de sentirnos importantes y amados. entiendo.
Es como ir más allá de la emoción superficial para comprender la raíz de lo que nos está afectando. Exactamente. Y el cuarto componente es la formulación de una petición. Se trata de expresar claramente lo que deseamos que la otra persona haga para satisfacer nuestra necesidad. Es decir, ser específicos en lo que solicitamos en lugar de dar rodeos o esperar que la otra persona adivine lo que queremos. Correcto. Por ejemplo, en lugar de decir, me gustaría que fueras más atento, podríamos decir, me gustaría que me llamaras por teléfono el día de mi cumpleaños. Notas cómo la petición es mucho más concreta y fácil de atender. Sí, definitivamente. Estos 4 componentes parecen una herramienta muy útil para comunicarnos de forma más clara, honesta y compasiva. ¿Sí? Pero me intriga saber cómo la CNV aborda temas como la culpa, la ira y el perdón. Ajá. Podríamos profundizar en estos aspectos. Por supuesto. Uno de los puntos clave que Rosenberg destaca es la importancia de diferenciar entre dar desde el corazón y las acciones motivadas por la culpa. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que la CNV nos anima a actuar desde un deseo genuino de contribuir al bienestar del otro, no por miedo al castigo o por un sentimiento de obligación. Es decir, la motivación detrás de nuestras acciones es fundamental. Entonces, según la CNV, no se trata solo de hacer lo correcto, sino de hacerlo por las razones correctas. Exactamente. Y para ilustrar este punto, Rosenberg nos comparte una anécdota sobre su propia madre que ilustra a la perfección este punto. Cuando era niña, su madre anhelaba tener una cartera nueva, pero en lugar de expresar su deseo directamente, fingió una apendicitis. No puedo creerlo. Mm. Y funcionó. Sí, le hicieron una cirugía exploratoria innecesaria. No. Y para compensarla por el mal trago, una de sus hermanas le regaló la cartera que tanto deseaba. Qué historia tan increíble. Pero entiendo el punto que Rosenberg quiere ilustrar. Sí. Su madre, al no atreverse a expresar su deseo directamente, recurrió a una mentira que le causó un gran daño físico y emocional. Exactamente. Y ese es el problema de no comunicar nuestras necesidades abiertamente. Ya veo. A menudo recurrimos a la manipulación, la culpa o el chantaje para conseguir lo que queremos. Y esto a la larga daña nuestras relaciones y nos impide conectar genuinamente con los demás. Es una lección muy importante. Aprender a expresar nuestras necesidades de forma clara y honesta parece ser fundamental para construir relaciones sanas y auténticas. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a otro punto crucial que Rosenberg aborda en su libro. La transformación de la ira en una comunicación compasiva. Me intriga saber cómo la CNV aborda la ira. Sí. A menudo se la considera una emoción negativa que debemos reprimir o controlar. La CNV tiene una perspectiva muy interesante sobre la ira. La considera una señal valiosa de que una necesidad no está satisfecha. Es decir, que la ira no es el problema en sí misma, sino la forma en que la expresamos. Correcto. ¿Cómo nos ayuda la CNV a canalizar la ira de manera constructiva? Rosenberg propone un proceso de 3 pasos para expresar la ira de forma plena y compasiva. Cuéntanos más sobre esos pasos. El primer paso es hacer una pausa y respirar. Esto nos permite evitar reacciones impulsivas y tomar conciencia de lo que está sucediendo en nuestro interior. Tomar un momento para calmarnos antes de actuar. Es como pulsar el botón de pausa antes de dejar que la ira nos controle. Exactamente. El segundo paso es identificar el juicio que se esconde detrás de la ira. Me refiero a los pensamientos negativos que tenemos sobre la otra persona o sobre nosotros mismos cuando nos sentimos enojados. Por ejemplo, si alguien nos interrumpe constantemente, podríamos pensar, es un maleducado o soy un tonto por dejar que me trate así. Exacto. Esos juicios son los que realmente alimentan la ira. Y el tercer paso es conectar con la necesidad insatisfecha que alimenta el juicio. Es decir, ir más allá de la culpa y la crítica para comprender qué anhelo humano está siendo ignorado. Entonces la clave está en identificar qué necesidad propia está siendo afectada en esa situación que nos causa ira. Sí. Por ejemplo, si nos interrumpen constantemente, la necesidad afectada podría ser la de ser escuchados y respetados. Precisamente. Y una vez que hemos identificado la necesidad, podemos expresarla de forma asertiva y compasiva, buscando una solución que beneficie a ambas partes. En lugar de decir, eres un maleducado, podemos decir, me siento frustrado porque necesito que me escuchen cuando hablo. Podrías esperar a que termine mi frase antes de intervenir. Es un enfoque totalmente diferente. En lugar de atacar a la persona, estamos expresando nuestra necesidad y buscando una solución. Exactamente. Para ilustrar este proceso, Rosenberg relata una anécdota sobre un incidente que le ocurrió mientras trabajaba en un correccional de menores. 2 días seguidos recibió un fuerte codazo en la nariz mientras intervenía en una pelea entre 2 jóvenes. Qué mala suerte. ¿Y cómo reaccionó?
Lo curioso es que la primera vez que recibió el golpe sintió una ira intensa, casi incontrolable. Pero la segunda vez, a pesar de que el dolor físico fue mayor, no experimentó ningún enojo. ¿Por qué crees que fue así? Interesante. Me imagino que la primera vez reaccionó con ira por la sorpresa y el dolor del golpe, pero la segunda vez tal vez ya estaba más preparado mentalmente y pudo enfocarse en la situación en sí misma sin dejarse llevar por la ira. Exacto. Rosenberg se dio cuenta de que la ira que sintió la primera vez no fue causada por el golpe en sí mismo, sino por las interpretaciones y juicios que se hizo sobre el chico que lo golpeó. Ya veo. Al tomar conciencia de este mecanismo, pudo desapegarse de la necesidad de culpar o castigar al joven y enfocarse en comprender sus necesidades y buscar una solución pacífica al conflicto. Es una lección muy poderosa sobre el poder de la mente para generar o disipar la ira. Sí. Y nos muestra cómo la CNB nos ayuda a tomar las riendas de nuestras emociones y transformarlas en una fuerza constructiva. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a otro pilar fundamental de la CNB. La escucha empática. La escucha empática. Sí. Sin duda una habilidad esencial para cualquier tipo de comunicación. ¿Qué nos dice Rosenberg sobre ella? Rosenberg enfatiza la importancia de escuchar con atención y empatía. No solo para comprender las palabras del otro, sino para conectar con sus sentimientos y necesidades subyacentes. Sí. Es decir, ir más allá del contenido superficial del mensaje para sintonizar con la experiencia emocional del otro. Es como ponerse los zapatos del otro, ¿verdad? Intentar sentir lo que él siente, aunque no estemos de acuerdo con su punto de vista. Exactamente. La escucha empática no se trata de ofrecer consejos o soluciones, sino de crear un espacio seguro para que la otra persona se sienta comprendida y validada. A veces, cuando alguien nos comparte un problema, nuestra primera reacción es buscar una solución rápida, pero lo que la persona realmente necesita es simplemente sentirse escuchada y comprendida. Y para lograr una escucha empática efectiva, Rosenberg nos recomienda una técnica muy útil. La paráfrasis. Se trata de repetir con nuestras propias palabras lo que hemos entendido del mensaje del otro, enfocándonos en sus sentimientos y necesidades. Es como devolverle al otro un reflejo de su propia experiencia emocional para asegurarnos de que lo hemos comprendido correctamente. Exactamente. Y a hacerlo le estamos transmitiendo que estamos realmente escuchando y que nos importa lo que está sintiendo. Me parece una técnica muy poderosa para crear un clima de confianza y conexión emocional. Sí. Pero imagino que hay que tener cuidado al parafrasear para no sonar mecánicos o insinceros. Tienes razón. Rosenberg advierte sobre algunos errores comunes que debemos evitar al parafrasear. Por ejemplo, debemos evitar el sarcasmo, la crítica o un tono de voz demasiado declarativo. La paráfrasis debe ser genuina, respetuosa y orientada a comprender la experiencia del otro. Entiendo. La clave es transmitir autenticidad y empatía en nuestro tono de voz y en nuestras palabras. Exactamente. Y para ilustrar el poder de la escucha empática, Rosenberg comparte una anécdota sobre su trabajo con pandillas rivales en Estados Unidos. Cuéntanos más sobre esa experiencia. Suena fascinante. Rosenberg fue invitado a mediar entre dos pandillas que llevaban meses enfrentadas en una guerra violenta. Debió ser una situación muy tensa y peligrosa. Lo imagino. ¿Y cómo aplicó la escucha empática en un contexto tan extremo? En lugar de juzgar a los miembros de las pandillas por su comportamiento violento, Rosenberg se enfocó en escuchar con empatía sus historias y comprender las necesidades que lo impulsaban a actuar de esa manera. Descubrió que detrás de la ira y la agresividad se escondían sentimientos de miedo, desconfianza y falta de pertenencia. Es decir, que la violencia era una forma de expresión de necesidades insatisfechas. Al conectar con esas necesidades, Rosenberg pudo abrir un camino hacia la comprensión y la reconciliación. Exactamente. Al crear un espacio para que los miembros de las pandillas se sintieran escuchados y comprendidos, Rosenberg logró desactivar la tensión y abrir un camino hacia la reconciliación. Es un ejemplo increíble de cómo la escucha empática puede transformar una situación de conflicto en una oportunidad para conectar con la humanidad del otro. Es uno de los regalos más poderosos que podemos ofrecer a los demás. Y Rosenberg nos anima a practicar la escucha empática. Sí. No solo en situaciones extremas, sino en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones familiares, laborales y sociales. Totalmente de acuerdo. Aprender a escuchar con empatía puede mejorar significativamente la calidad de nuestras relaciones y crear un mundo más compasivo y pacífico. Hablando de crear un mundo más pacífico, Sí. Rosenberg también aborda en su libro el tema del uso de la fuerza. Sí, y desde la perspectiva de la CNB, el uso de la
fuerza se justifica solo en casos muy específicos. ¿En qué casos? Rosenberg reconoce que en algunas situaciones el uso de la fuerza puede ser necesario para proteger la vida o la integridad física de las personas, pero hace una distinción crucial entre el uso protector de la fuerza y el uso punitivo de la fuerza. Explícanos esa diferencia. El uso protector de la fuerza tiene como único objetivo prevenir un daño o una injusticia. No busca castigar, humillar o vengarse. La motivación detrás de la acción es fundamental. Por ejemplo, si un niño está a punto de cruzar una calle corriendo sin mirar, un adulto podría sujetarlo con firmeza para evitar que sea atropellado. Exacto. La intención no es castigar al niño, sino protegerlo de un peligro. Sí. En cambio, el uso punitivo de la fuerza busca infligir dolor, sufrimiento o humillación como castigo por una acción considerada mala o incorrecta. Entiendo. Sería como darle una paliza a alguien por robar o insultarlo por comportarse mal. Exactamente. Y Rosenberg argumenta que el uso punitivo de la fuerza es contraproducente, ya que genera resentimiento, hostilidad y un círculo vicioso de violencia. Sí. En lugar de resolver el problema, lo agrava. Es un punto muy importante para reflexionar. A menudo se piensa que la severidad del castigo disuade a las personas de cometer delitos, pero la CNV nos invita a cuestionar esa creencia y a explorar alternativas más humanas y efectivas para prevenir la violencia y promover la justicia social. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a otro aspecto crucial que Rosenberg aborda en su libro, la aplicación de la CNV a nosotros mismos. La CMI aplicada a nosotros mismos. Me intriga saber qué nos propone Rosenberg en este punto. Rosenberg nos anima a utilizar la CNV para cultivar la autocompasión y transformar nuestro diálogo interno. La CNV no solo se aplica a nuestras relaciones con los demás, sino también a nuestra relación con nosotros mismos. A menudo somos nuestros propios críticos más severos. Y... Nos juzgamos, nos culpabilizamos y nos hablamos con dureza, lo que genera mucho sufrimiento y nos impide vivir plenamente. Y la CNV nos ofrece herramientas para cambiar este patrón y cultivar una actitud más amable y comprensiva hacia nosotros mismos. Me gusta mucho esa idea. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo aplicar la CNV a nuestro diálogo interno? Por supuesto. Uno de los consejos que Rosenberg nos da es transformar las frases que empiezan con debería en frases que empiezan con elijo. ¿Por qué es importante este cambio? La palabra debería implica obligación, imposición y falta de elección. Ya. Cuando nos decimos a nosotros mismos debería hacer esto o no debería haber hecho aquello, nos estamos juzgando y generando un sentimiento de culpa que no nos ayuda a crecer ni a cambiar. Entiendo. Es como si nos estuviéramos imponiendo una norma externa que no necesariamente se ajusta a nuestras necesidades o deseos reales. Exacto. En cambio, cuando decimos elijo hacer esto o elijo no hacer aquello, estamos tomando responsabilidad de nuestras acciones y reconociendo nuestro poder de elección. Es un cambio sutil en el lenguaje, pero que tiene un gran impacto en nuestra actitud mental y emocional. Así es. Y para ilustrar este punto, Rosenberg comparte una anécdota sobre una experiencia personal que le ayudó a comprender la importancia de la autocompasión. Rosenberg cuenta que durante un tiempo se sintió muy frustrado y abrumado por una tarea que debía realizar en su trabajo, la redacción de informes médicos. Me imagino que no era una tarea muy agradable. ¿Y qué hizo para cambiar su perspectiva? Se quejaba constantemente de tener que hacerla, culpando a sus superiores por obligarlo a realizar una tarea tan tediosa. Se sentía víctima de la situación. Pero un día tuvo una revelación que transformó su perspectiva. Se dio cuenta de que en realidad nadie lo estaba obligando a escribir esos informes. Él estaba eligiendo hacerlo. Tenía la libertad de renunciar a su trabajo si no le gustaba. Exacto. Y al tomar conciencia de su poder de elección, Rosenberg dejó de sentirse víctima de la situación. Ya veo. Y pudo abordar la tarea con una actitud más positiva y responsable. Es una lección muy valiosa sobre cómo la CNV nos ayuda a recuperar nuestra autonomía y a dejar de culpar a otros por nuestras circunstancias. Así es. Y al aplicar la CNV a nuestro diálogo interno, podemos transformar la culpa, la crítica y la autoexigencia en compasión, comprensión y aceptación. Es un camino hacia la paz interior y la liberación del sufrimiento autoinfligido. Exacto. Y al cultivar la autocompasión, podemos afrontar los desafíos de la vida con mayor fortaleza, resiliencia y sabiduría. Qué interesante. Hemos explorado la base de la CNV, sus 4 componentes, la importancia de la escucha empática,
la distinción entre el uso protector y el uso punitivo de la fuerza y la aplicación de la CNBI a nuestro diálogo interno. Es un recorrido fascinante por los principios y las prácticas de la CNBI. Sí, y Rosenberg nos ofrece en su libro una gran cantidad de ejemplos, ejercicios y anécdotas que nos ayudan a comprender y aplicar este lenguaje de vida en nuestro día a día. Sin duda, un libro que invita a la reflexión y a la transformación personal. Así es. Y lo más importante es que la CNBI no se queda en la teoría. Nos anima a poner en práctica estos principios en nuestras relaciones con los demás, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad y en nuestro propio ser. Es una invitación a construir un mundo más pacífico, compasivo y conectado, empezando por nosotros mismos. Exactamente. Y es el legado que Marshall Rosenberg nos deja con su obra. Una herramienta poderosa para transformar la comunicación en un puente de entendimiento, respeto y amor. Ser hermoso mensaje. Y hablando de mensajes poderosos, Rosenberg nos deja en su libro una pregunta que me gustaría compartir con nuestros oyentes. Adelante, compártela. Rosenberg pregunta, ¿qué pasaría si en lugar de centrarnos en lo que está mal en las personas, nos enfocáramos en lo que necesitan y en lo que nosotros necesitamos y trabajáramos juntos para encontrar maneras de satisfacer esas necesidades? Es una pregunta que nos invita a un cambio de perspectiva radical. Totalmente. En lugar de enfocarnos en la culpa, la crítica y el castigo, la CNB nos invita a conectar con las necesidades humanas que subyacen a todo comportamiento y a buscar soluciones colaborativas que beneficien a todos. Es una invitación a crear un mundo donde la empatía, la compasión y la cooperación sean los pilares de la convivencia humana. Y para terminar esta primera parte de nuestra inmersión, me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre esta pregunta de Rosenberg y a explorar cómo la CNB puede transformar sus vidas y sus relaciones. Es una invitación a descubrir el poder de la comunicación no violenta para crear un mundo más pacífico, justo y amoroso. Y hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en el fascinante mundo de la CNF. En la segunda parte profundizaremos en algunos ejemplos concretos de cómo aplicar la CNB en diferentes situaciones de la vida cotidiana. No se la pierdan. Hasta pronto. Chao. Retomemos nuestra inmersión en el mundo de la comunicación no violenta. En la primera parte exploramos los fundamentos de la CNB y sus 4 componentes clave. Sí. Observación, sentimiento, necesidad y petición. Sí, y también hablamos de la importancia de diferenciar entre dar desde el corazón y actuar por culpa. Exactamente. Y cómo transformar la ira en una comunicación compasiva. Ahora, la pregunta que muchos estarán haciendo es, ¿cómo podemos aplicar la CNB en la vida real? Exacto. En esas situaciones cotidianas que a menudo nos generan estrés o conflicto. Justo lo que estaba pensando. A veces la teoría suena muy bien, pero luego nos cuesta llevarla a la práctica. ¿Tienes algunos ejemplos concretos que puedan ayudarnos a visualizar cómo usar la CNB en nuestro día a día? Claro que sí. Rosenberg nos ofrece en su libro una serie de ejemplos que nos muestran cómo la CNB puede transformar nuestra forma de comunicarnos y de relacionarnos con los demás. Por ejemplo, imaginemos una situación común en muchas familias. Un hijo adolescente que no quiere colaborar con las tareas del hogar. Un clásico. En mi casa, la batalla por la limpieza del cuarto es un tema recurrente. Sí. ¿Cómo abordarías esta situación desde la perspectiva de la CNB? La primera reacción de muchos padres sería la de criticar o castigar al hijo por su falta de colaboración. Frases como, eres un desordenado o no te importa el esfuerzo que hago. Sí. Suelen ser bastante comunes. Sí, y lo peor es que esas frases no suelen dar muy buenos resultados. Al contrario, a menudo generan más resistencia y conflicto. Exacto. En cambio, la CNB nos invita a conectar con las necesidades del hijo y a expresar las nuestras de forma clara y honesta. En lugar de criticar, podríamos empezar por observar la situación de forma objetiva. He notado que tu cuarto está desordenado. Mucho más neutral que eres un desastre. Y supongo que al evitar la crítica, el hijo se siente menos atacado y más dispuesto a escuchar. Exacto. Luego podemos expresar nuestros sentimientos. Me siento frustrado y un poco agobiado. Sí. Porque me gustaría que nuestro hogar fuera un espacio ordenado y armonioso. En lugar de culpar al hijo, estamos compartiendo nuestra experiencia emocional. Me gusta eso. Estamos siendo honestos sobre cómo nos sentimos sin acusar al otro. Exacto. Y después podemos conectar con la necesidad. Necesito sentirme tranquilo y relajado en casa y el desorden me genera estrés. Estamos expresando nuestra necesidad de forma vulnerable y honesta. Es como si le dijéramos al hijo, mira, esto es lo que me pasa. Esto es lo que necesito. Exactamente. Y finalmente podemos formular una petición clara y específica. ¿Estarías dispuesto a ordenar tu cuarto antes del fin de semana? En lugar de una orden, estamos haciendo una invitación a la colaboración. Y al plantearlo como una invitación,
Le estamos dando al hijo la oportunidad de elegir, Sí, de participar en la solución. exactamente. Y lo importante es que en todo el proceso estamos manteniendo una actitud de respeto y comprensión hacia nuestro hijo, ¿Sí? incluso si él no está de acuerdo con nosotros. Es un enfoque mucho más constructivo que la crítica o el castigo, pero ¿y si el hijo se niega a colaborar? Ja. ¿Qué hacemos entonces? En ese caso, la CNV nos invita a seguir escuchando con empatía, Sí. a intentar comprender sus razones y a buscar una solución que satisfaga las necesidades de ambas partes. Quizás el hijo se siente abrumado por la cantidad de tareas que tiene o quizás necesita ayuda para organizarse. La clave está en dialogar con él en lugar de imponer nuestra voluntad. Es decir, que la CNV no se trata de ganar o perder, No. sino de encontrar un punto de encuentro que beneficie a todos. Y me imagino que este principio se aplica a cualquier tipo de conflicto, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social. Exactamente. Hablando del ámbito laboral, Rosenberg nos ofrece varios ejemplos de cómo la CNV puede transformar el clima laboral. Desde la resolución de conflictos entre compañeros hasta la comunicación efectiva entre jefes y empleados. Por ejemplo, imaginemos una situación en la que un empleado se siente desmotivado y frustrado porque no recibe el reconocimiento que merece por su trabajo. Eso es algo que lamentablemente ocurre con mucha frecuencia. Muchos empleados se sienten invisibles o infravalorados en su trabajo y no saben cómo expresar su malestar de forma constructiva. Exacto. Desde la perspectiva de la CNV, la primera reacción del empleado podría ser la de quejarse a sus compañeros o peor aún a sus superiores, lo cual probablemente no mejoraría la situación. Es como echar más leña al fuego. Sí. ¿Cómo le ayudaría a la CNV a gestionar esta situación de forma más efectiva? La CNV le invitaría a expresar sus necesidades de forma asertiva y constructiva. Podría empezar por solicitar una reunión con su jefe o supervisor para hablar sobre su desempeño. Un espacio de diálogo directo y honesto, en lugar de la rumia o la queja a espaldas del jefe. Exactamente. Y en la reunión podría aplicar los 4 componentes de la CNV para expresar sus inquietudes. Podría empezar por una observación. He notado que en las últimas evaluaciones mi trabajo no ha sido reconocido como me gustaría, sin acusar a nadie, simplemente describiendo la situación. Una observación objetiva sin juicios de valor. Exacto. Luego podría expresar su sentimiento. Me siento un poco desmotivado Sí. y frustrado porque me esfuerzo mucho en mi trabajo y me gustaría que mi contribución fuera valorada, compartiendo su experiencia emocional sin atacar a nadie. Expresando su vulnerabilidad sin miedo a ser juzgado. Sí, y después conectar con la necesidad. Necesito sentir que mi trabajo es importante y que estoy contribuyendo al éxito del equipo, expresando su necesidad de reconocimiento y pertenencia. Una necesidad humana básica que todos compartimos. Exactamente. Y finalmente, formular una petición específica. Me gustaría que en las próximas evaluaciones se tuviera en cuenta mi esfuerzo y se reconocieran mis logros de forma más explícita, solicitando una acción concreta para satisfacer su necesidad. En lugar de una queja vaga, está planteando una solución concreta y realista. Exactamente. Y lo importante es que en todo el proceso el empleado se está comunicando de forma asertiva, respetuosa y orientada a la búsqueda de una solución que beneficie a ambas partes. Es un enfoque mucho más efectivo que la queja o la crítica destructiva y me imagino que al expresarse de esta manera, el jefe o supervisor se sentirá más dispuesto a escuchar y a colaborar. Así es. Y lo interesante es que la CNV no solo beneficia al empleado, sino también al jefe o supervisor. Al comprender las necesidades del empleado, el jefe o supervisor puede tomar medidas para mejorar la motivación Ya veo. y el rendimiento del equipo. Es decir, que la CNV es una herramienta que beneficia a todos los involucrados en una relación laboral. Exactamente. Y lo mismo se aplica a cualquier tipo de relación humana, Sí. ya sea en el ámbito familiar, social o comunitario. Hablando de la comunidad, me imagino que la CNV también puede ser muy útil para abordar conflictos sociales y políticos, donde las emociones suelen estar a flor de piel y las diferencias ideológicas pueden ser muy profundas. Claro. Rosenberg aplicó la CNV en este tipo de contextos. Sí, Rosenberg dedicó gran parte de su vida a aplicar la CNV en la resolución de conflictos a gran escala, trabajando con comunidades en guerra, grupos étnicos en conflicto o países divididos por la violencia política. Eso suena a un desafío enorme. ¿Podrías compartir con nosotros algún ejemplo de cómo Rosenberg aplicó la CNV en un conflicto a gran escala? Por supuesto. Uno de los ejemplos más conmovedores que Rosenberg relata en su libro es su experiencia en un campo de refugiados palestinos en Belén. Imagínate el contexto.
un lugar cargado de tensión, Sí, dolor y resentimiento. un escenario donde la comunicación parece casi imposible. Exacto. Rosenberg fue invitado a dar una charla sobre la CNV en una mezquita del campo de refugiados. Y al presentarse como estadounidense se encontró con una reacción muy hostil por parte de la audiencia. Entiendo. En un contexto de conflicto político, la nacionalidad puede ser un factor de división y rechazo. Así es. Varios asistentes a la charla empezaron a gritarle a Rosenberg, ¡Wow! asesino, asesino de niños. ¡Oh, wow! No. Debió ser una experiencia muy impactante. ¿Cómo reaccionó ante esa hostilidad? En lugar de responder con miedo o agresividad, Rosenberg se mantuvo firme en su intención de conectar con las necesidades humanas, que se escondían detrás de la ira y la hostilidad. Se dirigió al hombre que lo había llamado asesino y le dijo, Ajá. debe ser muy duro para usted criar a sus hijos en estas condiciones. Es decir, que en lugar de responder al ataque, Rosenberg buscó conectar con el dolor y la frustración del otro. Exactamente. Y el hombre, al sentirse escuchado y comprendido, bajó la guardia y pudo expresar sus necesidades de forma más clara y serena. Es increíble cómo la empatía puede desarmar la agresividad y abrir un espacio para el diálogo. Así es. Y al final de la charla, el hombre que había insultado a Rosenberg lo invitó a su casa para compartir una cena. Es un ejemplo conmovedor del poder transformador de la CNV, incluso en situaciones de extremo conflicto. Y lo que Rosenberg nos enseña con esta historia es que la CNV no es una herramienta mágica para eliminar los conflictos, sino una forma de comunicarnos y de relacionarnos con los demás que nos permite abordar las diferencias con respeto, comprensión y un genuino deseo de encontrar soluciones que beneficien a todos. Es una invitación a construir un mundo donde la empatía, la compasión y la cooperación sean los pilares de la convivencia humana. Exactamente. Y al aplicar la CNV en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones personales, laborales y sociales, podemos contribuir a crear un mundo más pacífico, justo y amoroso. Hablando de aplicar la CNV en nuestra vida diaria, me gustaría retomar un punto que mencionaste al principio. La importancia de transformar nuestro diálogo interno. Sí. A menudo somos nuestros propios críticos más severos. Y eso genera mucho sufrimiento. ¿Cómo nos ayuda la CNV a cambiar esa dinámica? La CNV nos ofrece herramientas para transformar la autocrítica en autocompasión. Ajá. Rosenberg nos habla de los pensamientos chacales, los pensamientos jirafa. ¿Te suena familiar? Sí, mencionaste esos términos en la primera parte. Sí. Me intriga saber más sobre ellos. Claro. ¿Qué son exactamente los pensamientos chacales? Los pensamientos chacales son esos pensamientos negativos, críticos y autodestructivos que a menudo nos rondan la mente. Son como lobos hambrientos que nos acechan y nos debilitan. Ya veo. Nos dicen cosas como, soy un fracaso, no soy lo suficientemente bueno, nunca voy a conseguir lo que quiero. Uf, sí que conozco a esos lobos. A veces parece que no paran de dar vueltas en mi cabeza. ¿Y cómo podemos combatirlos? ¿Qué son los pensamientos jirafa? Los pensamientos jirafas son la antítesis de los pensamientos chacales. Son pensamientos positivos, comprensivos y constructivos. Inspirados en la jirafa, un animal que Rosenberg utiliza como símbolo de la CNV. ¿Por qué la jirafa? Porque la jirafa tiene un gran corazón y una visión amplia. Puede ver el mundo desde una perspectiva elevada y compasiva. Los pensamientos jirafa nos ayudan a ver la situación con mayor claridad. Sí. A conectar con nuestras necesidades y a encontrar soluciones creativas. Me gusta la idea de tener una jirafa interior que nos ayude a ver las cosas con más compasión y perspectiva. Sí. ¿Cómo podemos cultivar estos pensamientos jirafa? ¿Cómo podemos transformar esos lobos hambrientos en amables jirafas? Rosenberg nos propone un proceso de 4 pasos para transformar los pensamientos chacales en pensamientos jirafa. El primer paso es tomar conciencia de nuestros pensamientos. Prestar atención a lo que nos decimos a nosotros mismos. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives de nuestra propia mente. Exactamente. A menudo, los pensamientos negativos surgen de forma automática sin que nos demos cuenta. Es como si tuviéramos un piloto automático mental que nos lleva por caminos de autocrítica y negatividad. La CNV nos invita a tomar el control de ese piloto automático y a elegir conscientemente los pensamientos que queremos cultivar. Es decir, que tenemos el poder de elegir qué pensamientos queremos alimentar. Exactamente. El segundo paso es identificar el sentimiento que se esconde detrás del pensamiento. Conectar con la emoción que está alimentando el pensamiento negativo. Por ejemplo, si nos decimos a nosotros mismos soy un fracaso, podríamos sentir tristeza, vergüenza o frustración. Exacto. Es como desenmascarar la raíz emocional del pensamiento negativo.
Y una vez que hemos identificado la emoción, ¿qué hacemos? El tercer paso es conectar con la necesidad insatisfecha que está detrás del sentimiento. Comprender qué anhelo humano está siendo ignorado o frustrado. Por ejemplo, si nos sentimos tristes y frustrados, ¿por qué nos consideramos un fracaso? La necesidad detrás de esa emoción podría ser la de sentirnos competentes, exitosos o reconocidos. Precisamente. Es como ir más allá de la autocrítica para conectar con nuestros deseos más profundos. Y una vez que hemos conectado con nuestra necesidad, ¿cómo transformamos el pensamiento chacal en un pensamiento jirafa? El cuarto paso es hacernos la siguiente pregunta. Ajá. ¿Qué me diría una persona compasiva y comprensiva en esta situación? Es como buscar la voz de la autocompasión en nuestro interior. Exactamente. Y al encontrar esa voz podemos transformar el soy un fracaso en estoy aprendiendo y creciendo y me esfuerzo por alcanzar mis metas. Es un cambio de perspectiva que nos libera de la autocrítica y nos empodera para seguir adelante. Y para ilustrar este proceso, Rosenberg comparte una anécdota sobre una experiencia personal que le ayudó a transformar su diálogo interno. Rosenberg cuenta que durante un tiempo se sintió muy inseguro y ansioso ante la idea de dar una charla en público. Algo que a muchas personas les genera miedo o incomodidad. Sí. ¿Cómo aplicó la CNV para superar ese miedo? Se hacía a sí mismo. No soy bueno hablando en público, voy a hacer el ridículo. Nadie va a querer escucharme. Pensamientos chacales que lo paralizaban y le impedían disfrutar de la experiencia. ¿Esos pensamientos chacales pueden ser muy poderosos? ¿Cómo logró silenciarlos? Se preguntó, ¿qué me diría una persona compasiva y comprensiva en esta situación? Y la respuesta que surgió en su interior fue, tienes un mensaje valioso para compartir y la gente estará encantada de escucharte. Es como si hubiera encontrado a su propio entrenador personal de la autocompasión. Exactamente. Y al transformar su diálogo interno, Rosenberg pudo afrontar la charla con mayor confianza y seguridad y disfrutar de la experiencia de conectar con la audiencia. Es un ejemplo inspirador de cómo la CNV nos ayuda a liberarnos de la autocrítica. Sí. Y a conectar con nuestro potencial. Y al practicar la CNV con nosotros mismos, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también nos convertimos en modelos de compasión y respeto para los demás. Es como si al cultivar la paz interior estuviéramos contribuyendo a crear un mundo más pacífico. Exactamente. Y esa es la esencia de la CNV. Un lenguaje de vida que nos conecta con nuestra humanidad y nos invita a construir un mundo más justo, compasivo y amoroso. Ya estamos de vuelta en la inversión final de nuestro viaje a través de la comunicación no violenta. Aquí estamos. En las partes anteriores exploramos cómo la CNV nos ayuda a comunicarnos de manera más efectiva. En diferentes situaciones, desde conflictos cotidianos hasta situaciones de alto estrés. Pero ahora me gustaría enfocarme en algo fundamental, nuestras relaciones personales. Claro. ¿Cómo podemos aplicar este lenguaje de la compasión en las relaciones con nuestra pareja, amigos y familiares? Es una pregunta crucial y Rosenberg, en su libro, dedica una parte importante a explorar este tema. Nos ofrece herramientas muy valiosas para cultivar relaciones más auténticas, compasivas y satisfactorias. Me entusiasma la idea de aplicar la CNV para mejorar mis relaciones más cercanas. A veces, por más que queramos, la comunicación se vuelve complicada, especialmente con las personas que conocemos tan bien y con las que tenemos una historia emocional. ¿Por dónde podemos empezar? Un buen punto de partida es recordar uno de los pilares de la CNV. La expresión honesta y vulnerable de nuestros sentimientos y necesidades. Ya hemos hablado de la importancia de conectar con nuestras necesidades y expresarlas de forma clara. Sí. Pero, ¿cómo hacerlo sin generar resistencia o conflicto, especialmente con personas tan cercanas? Exacto. A veces por miedo a herir o ser heridos nos guardamos cosas o las decimos de una forma que genera más distancia que conexión. Sí. ¿Algún consejo para evitar eso? La CNV nos ofrece una guía para expresar nuestros sentimientos y necesidades de forma respetuosa y amorosa, incluso en situaciones delicadas. Te doy un ejemplo. Imaginemos una pareja que está atravesando un momento difícil. La comunicación se ha vuelto tensa. Hay reproches y malentendidos. Una situación que lamentablemente muchas parejas conocen. En esos momentos es fácil caer en la trampa de culpar al otro por lo que está pasando. Exacto. La tendencia natural es decir cosas como, tú siempre haces esto. Sí. O tú nunca haces aquello. Frases que solo añaden leña al fuego. En cambio, la CNV nos invita a tomar responsabilidad de nuestros propios sentimientos y necesidades y a expresarlos de forma honesta y vulnerable. En lugar de apuntar el dedo hacia afuera, dirigir la mirada hacia adentro, ¿verdad?
conectar con lo que nosotros estamos sintiendo y necesitando en ese momento. Precisamente. Por ejemplo, en lugar de decir, tú siempre me ignoras, podríamos decir, me siento triste y un poco solo cuando paso mucho tiempo sin tu atención. Qué diferencia, ¿no? Yeah. En lugar de una acusación, estamos compartiendo una emoción. Exacto. Y al hacerlo, estamos invitando a nuestra pareja a conectar con nuestra experiencia emocional, a comprender cómo nos sentimos. Ajá. ¿Y por qué? Esto puede abrir un espacio para el diálogo y la empatía. Y supongo que lo mismo ocurre con la expresión de nuestras necesidades. En lugar de exigir que nuestra pareja cambie, la CNV nos invita a compartir nuestras necesidades Sí. de forma clara y específica, Exactamente. buscando una solución que beneficie a ambos. Así es. En lugar de decir, necesito que pases más tiempo conmigo, Ah. podríamos decir. Me encantaría que dedicáramos una noche a la semana para hacer algo juntos, solo nosotros dos. Me gusta mucho ese enfoque. Se trata de construir puentes de comprensión y colaboración en lugar de levantar muros de reproches y exigencias. Y la belleza del SNV es que no solo transforma la forma en que nos comunicamos, sino que también nos ayuda a cambiar nuestra forma de escuchar. Hablando de la escucha, ya hemos explorado la importancia de la escucha empática en episodios anteriores. Pero ¿cómo aplicar este tipo de escucha en nuestras relaciones más cercanas, donde las emociones suelen ser más intensas? Y la historia compartida puede generar resistencia o defensividad. Es un reto, sin duda, pero la CMI nos recuerda que la escucha empática no se trata de estar de acuerdo con el otro, sino de comprender su experiencia, incluso si no la compartimos. Se trata de dejar de lado nuestros propios juicios y opiniones para conectar con la realidad del otro. Es como apagar el ruido de nuestros propios pensamientos para poder sintonizar con la frecuencia del otro. ¿Y cómo podemos hacer eso en la práctica? Una herramienta muy útil es la paráfrasis, que ya hemos mencionado antes. Sí. Se trata de repetir con nuestras propias palabras lo que hemos entendido del mensaje del otro, enfocándonos en sus sentimientos y necesidades. Pero, ¿cómo usar la paráfrasis sin que suene a un simple eco o a una técnica mecánica? Sí. En las relaciones cercanas buscamos autenticidad, no artificialidad. Tienes razón. La clave está en que la paráfrasis sea genuina, que nazca de un verdadero deseo de comprender al otro. Pongamos un ejemplo. Imagina que tu pareja te dice, estoy harta de que siempre llegues tarde a casa. Desde la perspectiva de la CNV, la primera reacción podría ser la de defendernos. Diríamos cosas como, es que he tenido mucho trabajo. No es para tanto. Sí. Tú también llegas tarde a veces. Frases que solo echan más leña al fuego. Exacto. En cambio, la CNV nos invita a respirar profundo y a parafrasear el mensaje de nuestra pareja, conectando con su emoción y su necesidad. Podrías decir algo como, entiendo que te sientes frustrada y molesta, porque mi retraso te hace sentir que no te respeto o que no me importas. Es increíble cómo, al parafrasear el mensaje, cambiamos el tono de la conversación. Sí. Ya no es un ataque, sino una invitación a la comprensión. Exactamente. Al parafrasear estamos reconociendo la emoción de nuestra pareja. Sí. Y intentando comprender su necesidad, y al hacerlo estamos creando un espacio para que se sienta escuchada y comprendida. Y todo esto sin negar nuestra propia experiencia o justificar nuestro comportamiento. Simplemente estamos intentando conectar con la experiencia del otro. Así es, estamos construyendo un puente de empatía en lugar de levantar un muro de defensividad. Y al hacerlo, creamos un clima de confianza y seguridad que nos permite abordar el conflicto de forma constructiva. Hablando de conflictos, ¿cómo nos ayuda la CNV a gestionar los desacuerdos inevitables que surgen en cualquier relación? Por más que nos amemos, siempre habrá momentos en que tengamos diferentes puntos de vista o necesidades. La CNV nos ofrece una herramienta muy poderosa para transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento y conexión, en lugar de ver los conflictos como batallas que hay que ganar o perder. Sí. La CNV nos invita a enfocarlos como oportunidades para comprender mejor al otro y a nosotros mismos. En lugar de luchar contra el otro, estamos colaborando para encontrar una solución que beneficie a ambos. Exactamente. Y para lograrlo, Rosenberg nos propone un proceso de 4 pasos. El primer paso es expresar nuestra propia experiencia utilizando los 4 componentes de la CNV que ya conocemos. Observación, sentimiento, necesidad y petición. Por ejemplo, si estamos discutiendo con nuestra pareja sobre quién lava los platos, podríamos decir, me siento frustrado porque veo que los platos se acumulan en el fregadero. Sí. Y necesito sentir que colaboramos en las tareas del hogar. Me gustaría que acordáramos un sistema
para repartirnos esta tarea de forma justa. Perfecto. Estás expresando tu experiencia de forma clara, honesta y respetuosa. El segundo paso es escuchar con empatía la experiencia del otro. Utilizar la paráfrasis para asegurarnos de que comprendemos su punto de vista. En este caso podríamos decir algo como: Sí. Entiendo que tú también te sientes agotada al final del día y necesitas tiempo para descansar y relajarte. Exacto. Estás reconociendo sus sentimientos y necesidades, incluso si no estás de acuerdo con ellos. El tercer paso es encontrar puntos en común. Buscar aspectos en los que nuestras necesidades coinciden o se complementan. Por ejemplo, podríamos estar de acuerdo en que ambos queremos tener un hogar limpio y ordenado, y que ambos necesitamos tiempo para descansar y disfrutar. Exactamente. Estás construyendo un terreno común sobre el que pueden trabajar juntos. Sí. Y el cuarto paso es buscar soluciones creativas que satisfagan las necesidades de ambos. Utilizar la imaginación y la capacidad de colaboración para encontrar una solución que les beneficie a ambos. En el caso de los platos, podríamos acordar lavarlos por turnos, contratar a alguien que nos ayude o utilizar un lavavajillas. Lo importante es que la solución sea consensuada y que satisfaga las necesidades de ambos. Sí. Y este proceso se puede aplicar a cualquier tipo de conflicto, desde una discusión sobre la decoración del salón hasta una diferencia de opinión sobre la educación de los hijos. Es una herramienta muy valiosa para transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento y conexión, y al aplicar la CMB en nuestras relaciones más cercanas, no solo mejoramos la calidad de nuestra convivencia, sino que también nos convertimos en modelos de compasión y respeto para nuestros hijos, amigos y familiares. Así es. Al cultivar la paz en nuestro hogar, estamos contribuyendo a crear un mundo más pacífico. Y esa es la esencia de la CNMI. Un lenguaje de vida que nos conecta con nuestra humanidad y nos invita a construir un mundo más justo, compasivo y amoroso. Empezando por nuestro propio corazón. Qué hermosa reflexión. Y con esta imagen de un mundo más conectado y compasivo, damos por concluida nuestra inmersión profunda en el universo de la comunicación no violenta. Bien. Esperamos que las ideas y herramientas que hemos compartido te inspiren a poner en práctica este lenguaje de vida. Sí. Y a transformar tus relaciones, empezando por la relación más importante, la que tienes contigo mismo. Hasta la próxima. Adiós.